La restauración de la República en 1867 constituyó el punto de partida para la instalación de nuevas instituciones educativas que respondieran a los requerimientos de un país moderno, donde se pudieran formar estas nuevas generaciones. La Escuela Nacional Preparatoria es un ejemplo de ello, así como la Escuela Nacional de Ingenieros, que se formó posteriormente. Este largo proceso se prolongó hasta las 3 primeras décadas del siglo XX. Varios fueron los personajes que contribuyeron a la instalación de todas estas instituciones. Uno de ellos, sin lugar a dudas, lo es Valentín Gama y Cruz, que estuvo involucrado en el desarrollo de todas estas instituciones educativas y científicas en el México moderno. En este programa nos aproximaremos a la vida y obra de Valentín Gama y Cruz, notable científico y educador potosino. Estamos en Trastornando el Universo, la fascinante aventura del conocimiento desde San Luis Potosí. Valentín Gama y Cruz nació en San Luis Potosí el 21 de enero de 1868. Fue hijo del doctor en medicina Ignacio Gama Salcedo y de Concepción Cruz, quienes procrearon en total 18 hijos. En 1879, al terminar sus estudios primarios, ingresó al Instituto Científico y Literario, donde permaneció hasta 1885. El cuerpo de catedráticos del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, en el área de las ciencias, era importante. Dirigido por el médico Ignacio Gama, contaba con los servicios académicos de Francisco Estrada, padre, médico que se especializaba, además, en temas de filosofía y latinidad. Su hijo Francisco Estrada, que para esas fechas era ya reconocido como el primer electricista mexicano y el más importante físico del país, Pedro Garza, que regresaba por segunda ocasión a San Luis, de Alemania, ostentando el grado de doctor en ciencias, el primero en el área de la física en el país. Gregorio Barrueta, médico y naturalista que posteriormente se encargaría de la cátedra de física y de la dirección del observatorio meteorológico. Entre otros, esta era la pléyade de catedráticos que se aprestaban a entender, además de los estudios preparatorios, los propios de las carreras de medicina, ingeniería y jurisprudencia que se impartían en esa institución. El ambiente que respiraba el instituto a fines de los 70 decimonónicos era de progreso. De los primeros cursos que atendió Valentín Gama y Cruz en el instituto, y que igualmente marcarían su rumbo profesional, fue el de Geografía, en el que a principios de 1880 recibiría su diploma como mejor alumno. En 1882, cursaría la materia de Física con Francisco Javier Estrada, hijo, curso que fuera impartido en el domicilio de Estrada debido a su enfermedad, que por ese tiempo se agudizaba. Este profesor fue atacado de ataxia locomotriz a principios de los 70. El 19 de octubre de 1882, Valentín Gama fue examinado en la casa de Estrada. En 1883, Valentín Gama continuó sus estudios preparatorios, cursando las cátedras de Química con el farmacéutico Severiano Vega y la de Historia Universal, que era impartida por el doctor Francisco Estrada, padre. En 1885, Valentín Gama seguía como alumno del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, donde recibió el diploma de instrucción en los cursos de gramática y literatura castellana, así como en el curso de lógica. No se tiene evidencia, pero es de esperar, que Valentín Gama, en su calidad de estudiante sobresaliente, participara ya sea como parte de sus cursos o simplemente por interés personal, en algunas de las actividades del instituto, como fue la instalación del Observatorio Astronómico, que en 1883, con la Cátedra de Astronomía ya instaurada, se armaba y se equipaba con instrumentos.
tanto para el observatorio como para la cátedra de cosmografía y el propio gabinete de física que seguía equipándose. Los estudios escolarizados de la astronomía y la cosmografía en San Luis Potosí se remontan al siglo XIX en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Uno de sus profesores, Francisco Ábalos, quien por cierto fue uno de los primeros ingenieros en graduarse en el Instituto Científico y Literario, se encargó de dictar dichos cursos. Francisco Ábalos también era profesor de los cursos de matemáticas, tanto en el Instituto Científico y Literario como en la Escuela Nacional de Profesoras. A fin de que estos cursos pudieran estarse realizando de la mejor manera, se instaló lo que fueron los gabinetes de cosmografía y de astronomía a través de la instalación del Observatorio Astronómico del Instituto Científico y Literario, el cual estuvo concluido en 1883. Además de las dotaciones que tuvieron estos gabinetes de cosmografía y astronomía, estuvo las donaciones que realizó don Ramón Guzmán para el Instituto Científico y Literario, para lo cual se mandó construir un telescopio tipo tránsito a Inglaterra, a la casa Troughton and Sims, con el fin de complementar el equipamiento del Observatorio Astronómico del Instituto Científico. Para 1884 llegó este instrumento, en el cual muy seguramente Valentín Gama y Cruz hizo sus primeras observaciones astronómicas. En 1886, Valentín Gama partió a la Ciudad de México a continuar sus estudios en la Escuela Nacional de Ingeniería, donde, gracias a su afición por la astronomía, se interesó por la carrera de Geografía, que cursó hasta 1889. En el último año de su formación conoció al ingeniero Felipe Valle, quien le dio el curso de Astronomía, afincando entre ellos una amistad que perduraría a lo largo de sus vidas. El día de su cumpleaños, número 23, 21 de enero de 1891, recibía el título de geógrafo por la Escuela Nacional de Ingeniería de la Ciudad de México. Mientras Valentín Gama terminaba de cursar las materias correspondientes a la carrera de ingeniero, comenzó a trabajar como conserje en el Observatorio Astronómico Nacional. Ello ocurrió en el año de 1889, gracias a la opinión tan positiva que de él se formó su profesor, el ingeniero Felipe Valle, quien era por entonces subdirector de aquel centro científico. La preparación de Gama, pero sobre todo su interés por la ciencia y en particular por la astronomía, rápidamente le ayudaron a avanzar en el escalafón de esa institución. En el corto periodo que duró su primera estancia en el Observatorio Astronómico Nacional, ocupó los puestos de primer ayudante de observador, calculador y astrónomo adjunto, y en abril de 1904 se le nombró subdirector de la institución. El 20 de septiembre de 1910, a la muerte de su gran amigo, Felipe Valle, Valentín Gama fue nombrado director de esta institución tan cercana a él. El proyecto científico de mayor relevancia que entonces tenía el Observatorio Astronómico Nacional era el de la Carta del Cielo, compromiso internacional adquirido por los astrónomos de nuestro país en 1887, cuya meta principal fue la de legar a la posteridad una carta fotográfica y un catálogo que tuvieran registradas todas las estrellas de la bóveda celeste de hasta la 14ª magnitud. El Observatorio Mexicano fue uno de los 18 que a nivel mundial participaron y concluyeron la parte que le correspondía. Desde su llegada al Observatorio Astronómico Nacional, Gama se involucró fuertemente en aquellos trabajos. En esa época en que Valentín Gama comienza a escalar el escalafón, deja de ser conserje para comenzar a ser ayudante, calculista y toda una serie de puestos que fue ocupando
el proyecto más importante que tenía el Observatorio Astronómico Nacional era el de la Carte du Ciel. Está en francés porque fue un proyecto que se originó de nivel mundial en Francia con la idea de retratar todo el cielo, todas las estrellas en el cielo, con la idea de registrar su posición exacta y toda una serie de parámetros estelares para que las futuras generaciones pudieran tener esos datos y después utilizarlos. Y de hecho, este catálogo que sí se hizo, pues está comenzando a tomar valor nuevamente ciento y tantos años después, porque ahora lo podemos comparar con lo que estamos haciendo ahora, y de esas comparaciones los astrónomos modernos podemos deducir movimientos propios, así le llamamos a los pequeñísimos desplazamientos que vemos de las estrellas, que son objetos lejanísimos y que están en movimiento, y de ahí podemos obtener, por ejemplo, datos que nos permiten calcular la distancia de esos objetos. Entonces, el trabajo que se hizo hace más de 100 años, pues es relevante, sobre todo cuando se compara con lo que se está haciendo ahora. Y en 1890, el personal del observatorio que era muy escaso, eran muy pocos los observadores, estaban prácticamente todos abocados a observar, a obtener las placas fotográficas. En la noche, en la Ciudad de México, ustedes saben, la Ciudad de México no es un lugar propicio para la astronomía, se nubla en la época de lluvias, es muy difícil observar, pero en las noches que se podía, con este telescopio que se llama y que todavía subsiste, lo rescatamos hace algunos años y está en Tonantzintla, Puebla, que es donde tenemos otro observatorio antiguo, aunque ya no se usa el telescopio, ahí está para que el público lo vea y demás. Aquí iba la placa fotográfica y se fotografiaba el cielo. Para que se den una idea, este catálogo requirió por parte de los mexicanos de tomar más de 5,000 placas. Cada placa llevaba varios minutos, y tomando en cuenta que el cielo no es el mejor en la Ciudad de México y en aquella época tampoco lo era, pues requirió muchos años de trabajo. El 30 de agosto de 1905 ocurriría un eclipse total de Sol, que como tal podría observarse en España. Con ese motivo, el ingeniero Valle acordó enviar una comisión de astrónomos para que estudiaran y registraran aquel suceso. Al frente quedó el ingeniero Valentín Gama, quien con gran anticipación se abocó a reunir toda la información necesaria para determinar el lugar con las mejores características para instalar un campamento científico. De un eclipse que iba a ocurrir el 30 de agosto de 1905 en el norte de España. Aquí vemos en este mapa de la NASA, ustedes pueden entrar a las páginas de la NASA y buscar todos los eclipses desde 3.000 años antes de nuestra era hasta 3.000 años después de nuestra era. Y aquí está la trayectoria azul, es la trayectoria de totalidad que siguió este eclipse. Como ven, en América se veía muy al norte. En España, aquí está indicado, es donde ocurrió el máximo de duración del eclipse. Entonces, Felipe Valle, que en ese tiempo era el director del Observatorio Astronómico Nacional, comisionó a Valentín Gama, su subdirector, lo mandó junto con otros dos personajes, Joaquín Gallo y Antonio Sánchez, los mandó a España, se instalaron, aquí está el campamento con la bandera mexicana. Vean, estaba totalmente nublado, esos eran los grandes temores de los astrónomos cuando iban a observar a lugares lejanos. Muchas veces llegaba el suceso que iban a observar y estaba completamente nublado, pero ese es el problema de la astronomía observacional, sigue siendo. Entonces, Valentín Gama, además de preparar la expedición, de seleccionar los instrumentos, seleccionar el personal, hizo todos los cálculos necesarios para determinar el mejor lugar, en fin, fue buena parte del trabajo que hizo durante 1904. Y finalmente, en 1905, se van a Europa, llegan y instalan su campamento. Aquí vemos parte del campamento, a Valentín Gama, Joaquín Gallo y Antonio Sánchez, y estos son españoles locales que seguramente les ayudaron a cargar los instrumentos. Aquí vemos una cámara fotográfica, y vamos a ver aquí este techado tenía una cámara fotográfica de 18 metros de distancia focal, con la cual se obtenían fotos del eclipse total de Sol, con la idea de ver en el momento de la totalidad protuberancias y otras características de la atmósfera solar. Aquí se alcanza a
a sobresalir uno de los telescopios que llevaron. Aquí hay otros. Lograron tomar fotografías. Aquí vemos una fotografía de la totalidad del eclipse tomada por ellos con este instrumento que todavía existe. También lo hemos reconstruido, está allá en Ensenada, Baja California, un fotoheliógrafo de fabricación inglesa que se adquirió en 1882 para el Observatorio Astronómico Nacional cuando estaba en Chapultepec. Esta es la memoria de esa expedición que en ese tiempo se llamaba Informe, escrito por Valentín Gama y publicado por el director del observatorio, el ingeniero Felipe Valle, en 1908. Se fueron, hicieron el viaje, regresaron, prepararon la publicación y finalmente en 1908, ahí está toda la información de lo que obtuvieron. Algunas de las imágenes que les estoy mostrando las he tomado de ahí, otras de nuestro archivo histórico. Este es Valentín Gama, aquí destapando, o sea, practicaron mucho, había que destapar el telescopio en el momento preciso para lograr estas fotografías. Este es Joaquín Gallo, que sería otro astrónomo de importancia en el Observatorio Astronómico Nacional, e incluso, y esto lo menciona Valentín Gama en su trabajo, incluso su esposa participó, se encargó de un instrumento y de tomar el tiempo con gran precisión. Estamos hablando de una época que los relojes eran mecánicos. Ahora tenemos todo digitalizado. No, ahí había que estar oyendo el tic-tac, tic-tac, y contando los segundos para saber cuándo comenzaba la totalidad, cuándo concluía la totalidad en este evento. Entonces, Valentín Gama fue el director de esta comisión, fue el encargado, hicieron las cosas que debían hacer y regresaron a México y finalmente publicaron. Los trabajos de la comisión tuvieron éxito y lograron obtener más de 30 placas fotográficas durante la totalidad, que muestran la presencia de protuberancias solares y la estructura de la corona solar en el momento de la totalidad. La modernización de la enseñanza fue un aspecto que preocupó desde muy joven a Valentín Gama, sobre todo la necesidad de incorporar en los programas educativos materias científicas. Reconocía que algo se había avanzado en esa dirección, pero se daba cuenta que no todo el país participaba en los esfuerzos de actualización del conocimiento. En un artículo que publicó en 1901 en la revista Positiva, hizo una reseña de la enseñanza que impartió a los jóvenes durante el periodo colonial y señaló que hasta fechas muy recientes, los conocimientos de física y matemáticas que recibían eran deficientes, sino francamente obsoletos. Bueno, otra faceta de este personaje es como profesor. Su labor docente a lo largo de 51 años fue notable. Dio una enorme cantidad de cursos en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela de Ingenieros y en otros lugares. Y fundamentalmente todos sus cursos fueron en el área de las ciencias exactas, física, física, matemáticas, astronomía, fueron los cursos que básicamente dio. Y siempre mostró un gran interés por actualizar y mejorar los cursos. De hecho, fue un crítico muy fuerte a aquellos cursos que el maestro iba y daba su cursito y se lo sabía de memoria y se acabó. Valentín Gama siempre buscó que los cursos de ciencias en este país fueran actualizados, fueran motivantes, en fin, y él trató de hacerlo. Aquí lo vemos representado en un dibujo donde se le adjudican sus principales características. El telescopio está aquí, y en las mangas están 2 edificios o 3 edificios en construcción y está escribiendo. En esa etapa se acostumbraba todavía a representar a los personajes según lo que hacían, y entonces por eso está así. Entre 1913 y 14 fue además decano de la sección de Ciencias Exactas y Naturales de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional. Esta escuela se fundó cuando se funda la Universidad Nacional de México y era el único lugar donde se podía estudiar algo de física, algo de matemáticas avanzadas en aquel tiempo. Entonces él fue el decano de la sección de Ciencias Exactas y Naturales y promovió y fue maestro de muchos de los que posteriormente llevarían a cabo el paso siguiente, que es el de la fundación de escuelas de ciencias de a de veras.
Su labor docente no solamente la desarrolló en la Escuela de Ingenieros, sino que impartió diversos cursos en otros colegios de la capital del país. Entre 1912 y 1913 fue director de la Escuela Nacional Preparatoria, mientras que en 1913 a 1914 fungió como decano de la sección de Ciencias Exactas y Naturales de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México, y en 1914 fue jefe de clases de Matemáticas y Cosmografía de la preparatoria. En una de las épocas más violentas del México moderno, cuando la capital del país fue paralizada varias veces por la lucha entre las distintas facciones que se disputaban el liderazgo revolucionario, el ingeniero Valentín Gama fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México el 11 de septiembre de 1914, en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Tomó posesión de ese cargo ante un nutrido grupo de intelectuales y militares. Bueno, le tocó también ser rector en una etapa muy violenta, en la etapa de Carranza. Carranza lo nombró rector, de hecho fue el tercer rector de la Universidad Nacional de México, del 11 de septiembre de 1914 al 4 de diciembre. Ustedes dicen, bueno, pues fue muy poco tiempo. Pues sí, entre cañonazos y tomas de la Ciudad de México y demás es muy difícil hacer un trabajo académico serio. Y en esa primera etapa, pues él intentó llevar adelante la idea de la autonomía universitaria. Valentín Gama, desde antes de la fundación de la universidad, de hecho en el momento de la fundación misma de la universidad, ya habla de que para que la universidad cumpla con sus fines debe ser autónoma. Entonces, gran parte de lo que él proponía y promovía en ese tiempo era la autonomía de esa universidad nacional. Pero bueno, no lo logra y vuelve a ser nombrado del 28 de abril de 1915 al 29 de junio, la época más violenta en la que, les digo, pues carrancistas y villistas se agarraron a cañonazos en la Ciudad de México y pues no se podía hacer mucho. Gama estaba convencido, y así lo hizo saber en el discurso que dio en la ceremonia, donde fue nombrado rector, de la necesidad que la universidad tenía de ser autónoma, pues según dijo, era la única manera para que dicha institución cumpliera cabalmente con su función de educar y generar conocimiento. Sus esfuerzos en esa dirección lo llevaron a buscar una nueva ley constitutiva de la universidad. Por esas fechas, la situación política del país se agravó por el desconocimiento que la Convención Revolucionaria hizo del gobierno encabezado por Carranza. El sector educativo de la nación también se vio fuertemente afectado por ese suceso, y los cambios de rumbo que generaron diversos proyectos educativos inconclusos, entre ellos el de la autonomía universitaria. Gama había estado asociado con la universidad desde su resurgimiento en 1910, en base a su probada capacidad en el terreno de las ciencias exactas. El 22 de septiembre de aquel año, la Universidad Nacional de México le otorgó el grado de doctor ex officio. Este no solamente fue un honor graciosamente concedido, sino el reconocimiento por parte de las autoridades educativas del país de que su conocimiento de la vida universitaria era real, pues además de ser maestro en sus escuelas de ingeniería y de altos estudios, formó parte de la comisión administradora de los fondos propios de la universidad. Igualmente fue miembro del grupo de profesores que evaluó el plan de estudios de la Escuela de Jurisprudencia. Con motivo del centenario de la independencia y todo eso se promueve Justo Sierra, fundamentalmente, que era el ministro de Educación, promovió durante un buen tiempo la fundación de la Universidad Nacional de México, y eso ocurre también en septiembre de 1910. Bueno, este es el escudo de la Universidad Nacional de México, el anfiteatro Bolívar atiborrado de sombreros de damas importantes, militares y demás, durante la ceremonia inaugural. Bueno, como parte de los festejos, se dieron grados de doctor honoris causa a diferentes personalidades internacionales por sus logros en favor de la ciencia y de la humanidad, y localmente se dieron los grados de doctor ex officio, o sea,
por nombramiento, no tenían que hacer un doctorado, se hace ahora, sino por nombramiento, lo que significa doctor ex oficio, se reconocían los méritos a diferentes personalidades de la vida cultural de las escuelas nacionales. Uno de ellos fue Valentín Gama y Cruz, que fue distinguido con el grado de doctor ex oficio por su notable labor académica en el campo de las ciencias exactas. Esta fotografía es después de la inauguración. Hubo una ceremonia en el centro de la Ciudad de México. Aquí vemos a los recién nombrados doctores ex oficio, y casi estoy seguro que es Valentín Gama, no tengo el dato 100%, pero por las características, la edad, todo, es Valentín Gama. Aquí está. Nuestro personaje no se alejó de la vida académica de la universidad, pues siguió su labor docente y en 2 ocasiones ocupó el puesto de director de la Escuela Nacional de Ingenieros, primeramente de 1923 a 1925 y después de 1933 a 1934. Valentín Gama y Cruz fue un personaje que desde muy temprana edad se interesó por las disciplinas del campo de las ciencias exactas, lo que incluso en la actualidad no es común en nuestra sociedad. Como alumno las estudió con esmero y sobresalió entre sus condiscípulos. En la primera etapa de su vida profesional, supo aplicar sus conocimientos, tanto teóricos como en el terreno de la práctica, a labores de geodesia y cartografía, ayudando de manera importante en la ratificación o rectificación del trazo de nuestra línea divisoria con los Estados Unidos. Trabajo que se dice fácil, pero que requirió de todos los esfuerzos de un grupo pequeño de ingenieros mexicanos, que ante la ciencia y la tecnología de los estadounidenses supieron estar a la altura de sus pares y demostraron que eran capaces de trabajar codo a codo con los mejores. Como miembro del Observatorio Astronómico Nacional, supo ganarse la estimación y respeto de sus compañeros, pues desde su primer puesto como conserje hasta el de director de esa institución, con su dedicación, conocimientos y dotes de líder, siempre dio el ejemplo. Su actuación como profesor fue igualmente importante, pues con su sólida preparación y claridad de exposición, se ganó la voluntad de sus alumnos, quienes siempre reconocieron en él un verdadero maestro. A lo largo de su vida profesional, procuró impartir cátedra, y si se toma en cuenta que le tocó vivir en una de las etapas más violentas del México moderno, esto es más meritorio, pues buscó consolidar la naciente infraestructura educativa del país. Podemos asegurar que de los ingenieros graduados en el país, la mayoría de ellos fueron alumnos de don Valentín Gama y Cruz, quien inspiró la formación de ingenieros, científicos e investigadores mexicanos. Como es el caso de su sobrino Gustavo del Castillo y Gama, quien sentía una admiración por su tío, quien seguramente estuvo en el homenaje que le tributara la comunidad universitaria potosina con motivo de los 50 años de su graduación como ingeniero. Gustavo del Castillo estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y partía a la UNAM a estudiar la maestría en Física, donde don Valentín Gama daba el curso de Historia de la Física. Valentín Gama y Cruz murió el 3 de enero de 1942 al ser arrollado por un tranvía. Podemos afirmar que Valentín Gama y Cruz fue un notable educador y científico potosino.